Para tú poder ver el cumplimiento de todas las cosas, usted necesita caminar en el poder sobrenatural de Dios. Lo voy a repetir. ¿Por qué, pastor? Porque todas las cosas de Dios vienen desde un ámbito sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Lo voy a repetir. Toda persona, toda religión, toda iglesia, bautista, pentecostés, de lo que quiera, que no crean en lo sobrenatural, no creen en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es sobrenatural. Lo voy a repetir. Dios no es hombre. Dios no es de carne y hueso. Dios no es una cosa. Dios es un Dios sobrenatural. ¿Por qué, pastor? Porque Él habita en la dimensión de lo sobrenatural. ¿Qué es lo que a usted lo hace mexicano? Nacer en México y habitar en México. Hay personas que no nacieron en México, pero el hecho de habitar en México los hizo acreedores a la nacionalidad mexicana. Yo no sé si me está entendiendo. Usted puede ser que no haya nacido en lo sobrenatural, pero el habitar en lo sobrenatural lo hace acreedor de una nacionalidad sobrenatural. ¿Que cuál es? Es la nacionalidad del reino de Dios. Usted. Pero para poder usted ser habitante del reino de Dios, usted necesita, número uno, nacer de nuevo, y número dos, habitar en esa atmósfera. Dios es un ser sobrenatural que habita en una dimensión sobrenatural. Por lo tanto, todo lo que Dios nos da es sobrenatural o viene desde lo sobrenatural. Y nuestra responsabilidad es tomar lo sobrenatural y manifestarlo en lo natural. Lo voy a repetir. Nuestra responsabilidad es tomar lo sobrenatural y manifestarlo en lo natural. Porque ¿de qué le sirve lo sobrenatural si no lo puede manifestar en un ámbito natural? Dile al que está al lado, ¿de qué te sirve lo sobrenatural si no lo puedes manifestar en lo natural? En otras palabras, en lo sobrenatural, Dios es sanador. Pero a nosotros, ¿de qué nos sirve? Es más, en lo sobrenatural, Dios es la salud, es la sanidad. Pero a nosotros, ¿de qué nos sirve? Es hasta que el pueblo toma lo sobrenatural y lo trae al ámbito natural que comienza a hacerse real en nuestra vida. Dígale al que está al lado, hoy vas a salir de este lugar caminando y moviéndote en el poder sobrenatural de Dios. No importa si es la primera vez que llegaste a este lugar, no importa si es la segunda vez que llegaste a este lugar. Yo te digo en el nombre de Jesús que este día tú pondrás la mano sobre todo enfermo y tienen que sanar. Tú declararás libertad sobre los cautivos y tiene que salir todo demonio. Hoy en el nombre de Jesús tú entras en lo sobrenatural. Todos hemos sido llamados a caminar en el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque es la única manera de conocer a Dios. Una persona que no camina en el poder sobrenatural de Dios conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Porque la única manera de poder conocer a Dios es conocerlo en su casa, hablando el mismo idioma que Él. Usted puede decir, yo conozco China por un viaje de vacaciones.
Pero el ir de vacaciones a China no lo hace ni ciudadano chino, ni lo hace conocer China. Tiene que usted, para realmente conocer China, tiene que irse a vivir a China. Tiene que aprender el lenguaje de China y pasar un buen tiempo ahí para empaparse y conocer China. Así funciona el reino de Dios. Todos estamos llamados a movernos en lo sobrenatural. En otras palabras, los milagros son para nosotros. Lo voy a repetir. Los milagros son para nosotros. Mateo 14, del 22 al 36. Uy, se va a poner bueno. Dile al que está al lado, se va a poner bueno. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En otras palabras, los discípulos, ¿dónde estaban? En la playa, en la tierra. Pero Jesús dijo algo. Jesús les dijo: todos ustedes entren en la barca y vayan a la otra ribera. ¿Qué quiere decir, pastor? Cada vez que Cristo Jesús entra en la vida de una persona, lo primero que hace es decir: entra en la barca. ¿Por qué, pastor? Porque es... Póngala ahí. Entrar en la barca significa: comienza a navegar para que conozcas lo sobrenatural. En otras palabras, Dios trata con nuestra vida para que nos movamos en su nivel sobrenatural. Dios sabía lo que iba a pasar en esa barca. Dije, Dios sabía lo que iba a pasar en esa barca. ¿Usted se acuerda qué pasó en esa barca? Pobrecitos, no sabían lo que venía. Pero Jesús les dice: discípulos, amados míos, súbase la barca. Y ahí van todos en la barca navegando. Pero ¿sabes cuál es la clave? Pero ¿sabes cuál es la clave para ir confiado? Tener la certeza que en la barca en la cual tú te subiste es la que Jesús te dijo que te subieras. Porque mucha gente le echa la culpa a Jesús de una tormenta. Pero puede ser que Jesús no te dijo que subieras en esa barca. Pero cuando tú estás seguro que la barca en la que tú te subiste, dije, cuando tú estás seguro que la barca en la que tú te subiste es la barca que Jesús te dijo que estuvieras, te tengo una noticia. Uy, no sé si está listo. Si tú estás seguro que esta es la iglesia de donde Dios te dijo que estuviera, lo voy a repetir, porque hay unos que andan de barca en barca. Si tú estás seguro que esta iglesia, que este lugar, Dios te puso aquí y dice: pastor, yo estoy seguro que esta es mi barca, te tengo una noticia. Toda crisis que venga a tu vida, toda dificultad que venga a tu vida, toda circunstancia difícil que venga a tu vida, todo tiempo de aflicción que venga a tu vida, solamente son un proceso para que puedas tener un encuentro con la gloria de Dios en tu vida. Te voy a decir algo: cuando tú estás
en la barca correcta, muchas veces Dios permite que llegues al nivel máximo de crisis. Muchas veces permite que viva las circunstancias más complejas, los tiempos de aflicción más complejos. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está preparando para lo que Él ya tiene. Mire esto. Vamos a que sigue. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Póngala ahí. La oración y la intimidad con Dios son fundamentales para movernos en un nivel superior de milagros y del poder sobrenatural. Jesús sabía lo que los discípulos estaban pasando. ¿Y sabe qué Jesús hizo? ¿Ir corriendo a salvarlos? Jesús subió al monte y comenzó a orar. Horas orando, porque Él sabía que en un momento más Él iba a romper todas las leyes naturales, todas las leyes de la física, todas las leyes humanamente imposibles de romper, solamente por algo: para mostrarles a sus discípulos cómo caminar en el poder sobrenatural. Póngala ahí. La oración y la intimidad con Dios son la columna vertebral para movernos en un nivel superior de milagros y del poder sobrenatural. Una persona que no ora, que no ayuna, que no tiene intimidad con Dios, es imposible que camine en lo sobrenatural. Número 24. Y dice la palabra de Dios: y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hay una gran diferencia entre el crucero Celebrity Cruises de no sé qué y la barca. La barca es una lanchita sin motor, sin GPS, sin comunicación satelital, sin nada. Pero tienen que tener algo ahí. Y tienen que aprender esto, iglesia. Esto que voy a predicar hoy, lo que le estoy predicando hoy, lo va a meter en una dimensión completamente diferente. Las tormentas pueden robarnos el privilegio de movernos en el nivel sobrenatural de Dios. Cada vez que nosotros vivimos en una tormenta o que pasamos por una tormenta, hay dos caminos: o nos movemos en el poder sobrenatural de Dios, o simplemente nos alejamos completamente de Dios. La clave, ay Dios mío, pero ¿para qué te metes ahí, pastor? La clave radica en esto: ¿estás en la barca correcta? Lo voy a repetir. La clave es lo siguiente: ¿estás en la barca correcta? Porque ahorita me voy a adelantar un segundo. Porque Jesús no fue a visitar 5 barcas. No, escuche lo que le estoy diciendo. Seguramente no era la única barca en el mar. Y número 2, seguramente no era la única barca azotada por las olas en el mar. Pero Jesús solamente fue y llegó a una barca, a la barca a la cual Él había ordenado que sus discípulos subieran. Con eso yo me pude ir a dormir.
Porque si usted está en la barca incorrecta, las olas tarde o temprano van a golpear la barca y la van a volcar. Y mucha gente comienza a decir: es que Jesús me abandonó, es que Dios me abandonó, es que Dios me hizo esto. Hermano, estabas en la barca incorrecta. Dile al que está al lado: ¿estás en la barca correcta? A ver qué te responde. Porque puede ser que anda perdido. Lo único que te garantiza el éxito en medio de la tormenta es estar en la barca correcta. Y pastor, ¿cómo sé que estoy en la barca correcta? Porque sé que lo sé, que estoy en la barca donde la presencia de Dios está. Porque sé que que en esta barca la presencia de Dios se manifiesta. Porque sé que milagros, señales, liberación y maravillas operan en esta barca. Pastor, pero ¿cómo sabemos que es la barca correcta? Los discípulos, cuando Jesús se fue, le dijeron: maestro, ¿cómo sabemos quién es un falso profeta? ¿Cómo sabemos quién solamente está usando el marketing? ¿Cómo sabemos quién es un religioso? Y dijo algo: es muy sencillo. Por sus frutos. Pastor, ¿cuáles son los frutos? ¿Que hay mucha gente? No. Los frutos, el fruto mayor que nosotros tenemos es la presencia de Dios. Cuando usted llega a un lugar y olvídese de las emociones, usted puede no tener músico. Cuando en la iglesia comenzábamos, Jera, que lo quiero mucho, tenía 2 bocinitas así. Esto es real. Y quien estaba con nosotros sabe lo que le digo. No teníamos ni silla, ni piso, ni nada. Sonaba horrible el lugar. Teníamos 2 bocinitas así, un teclado que no le voy a decir de dónde venía porque me meto en problemas, pero que Gael lo traía todos los ¿no? Todos los domingos. Y era yo, era Lari. Y como la alabanza, no teníamos alabanza, poníamos pistas. Y después poníamos el teclado de Gael. Y yo y Lari, y no sé, no, y ya nomás creo, cantaban. Y Eli cantaban. Pero ¿sabe algo? Sin luces, sin piso, sin sillas, sin pantallas, sin bocinas, sonándose medio acartonado, la presencia de Dios estaba tan espesa como está hoy aquí. La mayor señal de que usted está en la barca correcta es que con luces o sin luces, con músicos o sin músicos, la presencia de Dios está en ese lugar. Y le tengo una noticia: cuando la presencia de Dios está en ese lugar, automáticamente toda enfermedad tiene que huir, automáticamente toda crisis tiene que glorificar a Dios. Y en medio de esa tormenta, usted tiene que salir adelante. ¿Ve cómo no hay música? Podemos apagar todas las luces, podemos poner la pantalla en negro y no tenemos nada más que un cuarto negro, y no tenemos nada más que alguien hablando, pero tenemos un pueblo con un corazón de adoración. Y cuando hay adoración en un lugar, y cuando hay sacrificio en un lugar, usted no puede tener nada,
Pero cuando estás en la presencia de Dios, cuando estás en la barca correcta, no necesitas nada. Solamente cierras tus ojos. Y todos aquí cierran sus ojos. Ribraka soma kasheterebre. Kibraka simbrika so rebrakasho. Kubraka sitiribrikosa. Brikashitiribri. Y ahí, en medio de la tormenta, la presencia de Dios está. Kibrakashote rebrekasoma kasi. Y ahí, en medio del dolor, Dios comienza a quitar todo dolor. Y ahí, en medio de la enfermedad, Dios comienza a arrancar toda enfermedad. Y ahí, en medio de la destrucción y de la división en los matrimonios, Dios comienza a poner un nuevo amor, a restaurar familias. Y ahí, en medio de estar confundido y sin propósito, Dios comienza a revelarte donde Él te quiere, donde quiere que tú estés. Y ahí, en medio de las olas y en medio de la tormenta, Jesús comienza a caminar hacia ti y a calmar las olas y a calmar la tormenta y a declararte y decirte: hijo, levántate porque yo estoy contigo. Hijo, yo estoy con tu familia. Hijo, tú eres sano. Hijo, tú eres próspero. La pobreza no puede contigo. Tu familia no podrá ser dividida porque yo estoy en medio de tu casa. La enfermedad no te podrá destruir porque yo estoy contigo. Nunca te he desamparado, nunca te he dejado. Lo único que yo necesito es que estés en la barca correcta. Y toda persona que vino enferma comienza a ver cómo eso ya no está, y comienza y voltea a ver tu esposa que ni siquiera la podías voltar a ver, y abrázala, porque ahora mismo Dios está restaurando familia, Dios está sanando enfermo, Dios está liberando cautivo. No necesita pantalla, no necesita luces, solamente necesita la presencia de Dios. Empieza a hacer lo que no podía hacer. Dios comienza a sanar. Dios está sanando. No permitas que la tormenta te robe el privilegio de caminar en lo sobrenatural. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y de repente, a la cuarta vigilia, ¿sabe por qué intercedemos en la cuarta vigilia? Porque es cuando el mayor movimiento demoníaco opera. En la cuarta vigilia. Perdóname, Adric, luces, todo. Pónganme todo oscuro. Cuando más oscuro está, todo negro. Nomás déjenme los versículos ahí en la pantalla, en esta pantalla. Todo, apaguen todas las luces laterales, todo. Más en la cuarta vigilia, cuando más oscuro está, cuando más densas están las tinieblas, cuando la cosa se pone más difícil, cuando las olas están golpeando más fuerte que nunca, dice que la cuarta vigilia, gracias, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Díganme ustedes, ¿cuál era en ese momento el problema de la barca? Le voy a decir algo. ¿Cuál era el problema de la barca que estaba en el mar?
No está entendiendo. ¿Cuál es el problema de la barca? Que estaba en el mar. Había una tormenta y la barca estaba en el mar. Si la barca hubiera estado en la tierra, no habría problema. Ahí está. Gracias. Y la barca estaba en el mar. En el momento más complicado. Y de repente esta tabla simboliza la tormenta. La tormenta, póngala ahí, el mar es igual a depresión. El mar es igual a enfermedad. El mar es igual a problemas financieros. El mar es igual a familia destruida. Pero dice la palabra de Dios que cuando más complicado estaba la cosa, Jesús vino y se apareció caminando. ¿Qué dice? Por abajo del mar. Dice, de repente Jesús, ahí está, se apareció caminando sobre el mar. ¿Qué quiere decir esto? Usted estaba en una depresión terrible, pero de repente Jesús vino a su vida cuando llegó a la barca correcta. Cuando se subió a la barca correcta. Porque usted estaba en las barcas y no veía nada más que olas y tormenta. Pero un día dijo, yo creo que esa barca es la correcta. Y se subió a la barca correcta. Y usted estaba siendo azotado. Pero de repente Jesús vino sobre el mar, sobre las circunstancias, sobre la enfermedad, a decirle, hijo, hija, yo estoy por encima de la diabetes. Yo estoy por encima de la pobreza. Yo estoy por encima de la miseria. Yo estoy por encima de la división. Yo estoy por encima del cáncer. Yo estoy por encima de todo. Pero el problema es que el mar, ponte acá, agáchate, lo traes hasta el cuello. Y Jesús viene a tu vida diciéndote, hijo, hija, ¿por qué estás en esa condición? ¿Qué no ves que yo camino sobre el mar? La 26. Mira lo que pasa. Y los discípulos viendo sobre el mar se turbaban. ¿Usted no ha visto las otras iglesias turbadas? Viendo lo sobrenatural. Es que yo creo que esa iglesia está rara. Yo creo que son una secta. Porque dicen que los milagros salen. Porque echan demonios. Porque la gente anda vomitando por todos lados. Y los discípulos se turbaban diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. 27. Pero Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Entonces respondió Pedro. ¿Saben quién era Pedro? El que estaba más cerca. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Esta iglesia, tú llegaste a la barca y dijiste, yo nunca había experimentado un encuentro con Jesús. Ahora ya lo tengo. Y lo que sigue es decir, Señor, si eres tú, haz que yo camine por encima de la ansiedad. Haz que yo camine por encima de la depresión. Haz que yo camine por encima de la enfermedad. Haz que yo camine por encima de la pobreza. 29. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro, a ver si nos aguanta los dos. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. De repente
Pedro estaba por encima de la depresión. De repente Pedro estaba por encima de la enfermedad. De repente Pedro estaba por encima de la pobreza. De repente. Y todos los demás solo se quedaban viendo. Pero hubo un momento donde Pedro comenzó a ver su circunstancia y dejó de ver a Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Se hundió, volvió a caer. Pero le tengo una noticia. Ven, Pedro. Pero Jesús estaba tan cerca de él que le dijo: hijo mío, ¿por qué me dejaste de ver? Y tomó la mano y lo volvió a sacar de ahí. Te voy a decir algo. Hay un momento en tu vida que Dios te lleva a lo sobrenatural, y una vez que tocaste lo sobrenatural, Dios se encarga que aunque te hundas 15 veces, Él volverá a sacarte y volverá a llevarte a lo sobrenatural. Hoy profetizo sobre tu vida. Hoy este día camina sobre la enfermedad, camina sobre la pobreza, camina sobre la división, camina sobre la familia destruida, camina sobre la enfermedad, camina sobre la maldición, porque tú estás llamado a caminar en lo sobrenatural. Saprocosa, ribocosa te rebe, cusa bracaso te rebre. En el nombre de Jesús, toda persona que esté al alcance de mi voz, declaro que comienzan a caminar sobre las aguas, sobre lo sobre lo natural. Ninguna tormenta va a robarte el privilegio de caminar en lo sobrenatural. Te voy a enseñar algo. Es más, yo vengo a decirte algo. Las tormentas que están viviendo son oportunidades para que camines en el poder sobrenatural. Sin tormenta, sin mar, ¿para qué quiere caminar en el agua? Pero cuando la tormenta está tan fuerte, usted dice: esta tormenta es la oportunidad para que yo camine en el poder sobrenatural. Y todos dirán: eso es imposible. Y yo diré: no es imposible, porque yo me agarré de la mano de Jesús y estoy caminando por las aguas. Y si me hundo, Él me levantará 1, 2, 3, 10 veces. Usted está llamado a caminar en lo sobrenatural. Es muy fácil hablar de la tormenta, pero le tengo una noticia. Si usted está en este lugar, seguramente es porque llegó en medio de una tormenta en su vida. ¿Sí o sí? Si usted me dice: pastor, yo iba caminando feliz como una lombriz. Ven, mi amor. Iba agarrado de la mano de mi esposa, beso, beso, abrazo y abrazo, y de repente oí un sonido y me metí a la iglesia. No le voy a creer mucho. Igual y eso pasa en la iglesia de enfrente, pero en esta no. La mayoría de nosotros llegamos en medio de una tormenta. En algún área de nuestra vida. Puede ser en el área emocional, en el área financiera, en el área de la salud, en el área de nuestra familia. Pero todos llegamos con una tormenta terrible. Pastor, te corrieron de otra iglesia. Esas cosas que pasan, ¿no? Y llegaste en medio de una tormenta terrible. Pero te voy a decir algo:
Este es un lugar donde nos encanta navegar en tormenta, porque sabemos, que cada tormenta es una oportunidad para caminar en el poder sobrenatural de Dios. Donde los demás decían: es imposible que esto pase, es imposible que Dios te sane, es imposible que puedas ver, aquí los ciegos han visto, es imposible que libres este cáncer, aquí el cáncer sana. Cuando dicen es imposible, te voy a decir algo, ahí es cuando la tormenta comienza. Y cuando lo imposible es desatado, lo posible de Dios también es desatado sobre tu vida. Hoy vengo a decirte: lo que tomaba años, lo que tomaba meses, lo que era imposible que tu familia permanecieran unidos, lo que era imposible que tú fueses sano, lo que era imposible que pastorearas una iglesia, en el poder sobrenatural es posible. Pastor, ¿y cómo camino en lo sobrenatural? Número 1, tienes que estar en la barca correcta. ¿Cuál es la barca correcta? Donde Dios está, donde tú puedes ver a Jesús cara a cara, donde a pesar de la oscuridad, donde a pesar de las tormentas, donde a pesar de que el mar esté golpeando fuerte, en medio de todo eso, tú voltearás a ver los ojos y decir: es que, pastor, en medio de la tormenta, cuando yo llego a este lugar, yo puedo ver a Jesús. Número 2, ¿qué se necesita para caminar en lo sobrenatural? Agarrarte de la mano de Cristo y decir: yo no sé, pero yo a este altar yo me amarro, yo a este lugar nadie me mueve, yo me agarro de mientras tú estés aquí, Jesús, nadie me mueve de aquí. Y número 3, ¿qué se necesita para caminar en el poder sobrenatural? Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tú te haces sensible a la voz de Dios. En otras palabras, basta solamente escuchar una vez la voz de Dios para saber cómo suena su voz y para discernir todo lo que no es la voz de Dios. Pedro oyó la voz de Dios diciendo: no se turben, soy yo. La voz de Dios fue desatada para los 12 discípulos. Qué locura. La voz de Dios fue hablada a 12, pero solamente uno la escuchó. Él dijo: hijos, discípulos, no teman. Jesús sabía que iban a tener miedo. En medio de una tormenta pensaban que se iban a morir, y le sale Jesús caminando en el agua. Dile al de al lado: lo sobrenatural da miedo porque es desconocido. Pero lo interesante es que hubo alguien que escuchó la voz de Dios, que dijo: yo sí escuché que es Jesús, no que es un fantasma. Y ese alguien dijo: Jesús, si eres tú, haz que camines sobre el agua. Número 2, cuando tú estás en la barca correcta, te vuelves sensible. Ya le dije, número 1, ¿cómo saber que estás en la barca correcta? Cuando la presencia de Dios está. Número 2, ¿cómo saber que estás en la barca correcta? Porque cuando estás en la barca correcta, te haces sensible a la voz de Dios. Comienzas a escuchar lo que antes no escuchaba. Comienzas a ver lo que antes no veías.
Vas por la calle caminando en el centro comercial con tu helado del McDonald's y de repente te pasa una señora y tú sabes que lo sabe, que esa señora está en luto. ¿Cómo? Porque te volviste sensible a la voz de Dios. Tú muchas veces no sabes ni por qué vas a hacer algo, pero sabes que lo tienes que hacer porque te volviste sensible a la voz de Dios. Número 3, ¿cómo caminar en el poder sobrenatural? Ya viste que estás en la barca correcta, ya tuviste un encuentro con Jesús, ya eres sensible a su voz. Número 3, se necesita dar un paso de fe. Ay, Dios mío. Para caminar en el poder sobrenatural de Dios es fundamental dar pasos de fe. Es fundamental. 27. Renunciar al temor, renunciar a la tormenta. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Imagínate cómo se ve Jesús cuando tú estás en la depresión, cuando tú estás en la ansiedad, cuando tú estás en la monga, como dice mi papá. Y Jesús viene y dice: ten ánimo, yo estoy aquí. Pero a los 11 la tormenta pudo más que ellos. Pero había uno que decidió vencer el miedo. Había uno que decidió vencer el desánimo. Había uno que decidió vencer toda esa sensación de que se iban a morir. Había uno que decía: yo sé que lo sé, que lo sé, que lo sé que eres tú. Y porque eres tú, yo quiero hacer lo mismo. Te voy a poner este ejemplo. Mucha gente que está en este lugar, tu familia no está aquí. Cuando hablo de tu familia, no hablo solamente de tu esposo o tu esposa. Hablo de tus hijos, hablo de tus padres, hablo de tus hermanos, hablo de tu familia. Pero ¿sabe por qué Dios te trajo aquí? Porque en medio de los 12, porque en medio de esa familia, porque en medio de toda esa bola de gente sumergida en la depresión, en la ansiedad, porque en medio de toda esa familia destruida, porque en medio de toda esa familia dividida, porque en medio de los 11 tenía que haber uno que diga: yo estoy dispuesto a caminar en lo sobrenatural para que mi casa crea en ti. Yo estoy dispuesto a pagar el precio de que me critiquen para que toda mi familia pueda ver que Dios es un Dios real. Yo estoy dispuesto a pagar el precio para que mis generaciones tengan todo. Yo estoy dispuesto a pagar el precio para que todo en mi vida sea transformado y en la de mi familia. ¿Usted no cree que Pedro tuvo miedo? Claro. Pero hubo alguien que decidió pararse, pagar el precio. Después lo criticaron. Después le dijeron: ay, sí, diste 2 pasitos y te hundiste. ¿Y sabe qué dijo Pedro? ¿Tú cuántos pasos has dado? Yo di 2 pasos por el agua. Yo di 2 pasos sobre las aguas. ¿Tú cuántos pasos has dado? No se trata de años siendo cristiano. No se trata de cuánta familia sabes. No se trata de ser teólogo, no sé qué, estudiar en el Instituto Bíblico Patito Juan. No importa. Se trata de gente dispuesta
a pagar el precio y a dar el paso en medio de la tormenta. Se trata de gente dispuesta a decir: a mí no me importa que me critiquen, yo voy a dar el paso. A mí no me importa que me señalen, yo voy a dar el paso. A mí no me importa que me digan que lo que hago está mal, yo voy a dar el paso, porque sé que esto va a salvar a mi casa. Si damos paso de fe, los milagros ocurren. Quienes todavía se dejan asaltar por el temor, por la duda, nunca verán el mover divino. No caminarán en nuevos niveles, no podrán ver el poder sobrenatural de Dios. Este es el tiempo. Ay, ay, ay. Este es el tiempo de no tener miedo. Le cuento una historia. ¿Tiene tiempo para que le cuente una historia? Muchos pastores se acercan a mí para preguntarme acerca del poder sobrenatural, específicamente de la liberación, de los milagros y todas estas cosas. Y la respuesta es muy sencilla. Y yo siempre les digo: simplemente deja que Dios lo haga y hazlo. Muévete en liberación, muévete en sanidad, muévete en milagros. Toma una cobertura, busca una autoridad espiritual y opera en eso. Listo. ¿Y sabe qué me dicen a muchos? El 98% es que la gente se me va a ir, es que la gente no lo va a aceptar. Muchas veces, esto es una clave para caminar en el poder sobrenatural. Eso es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Muchas veces estás preocupado por lo que dicen unos 4, 3 o 2. Estás tan envuelto en tu círculo, estás tan envuelto en tu mundo, estás tan envuelto en fortalezas mentales de la opinión de 3, 4, 5 o 12 personas, que esas mismas opiniones y ese mismo sentir te impiden caminar en el poder sobrenatural. Usted vio que nuestro Instagram cambió. No, si no nos sigue, pues bueno, síganos. Pasó algo que se cambió todo. ¿Y sabe por qué borramos todo? Porque necesitamos romper un círculo, porque necesitamos romper todo. Aprenda esto, iglesia. La mejor forma de caminar sobre el agua es no escuchar a la gente de su barca. Lo voy a repetir: la mejor manera para caminar sobre el agua es no escuchar a la gente de su barca. La mejor forma de caminar sobre el agua es silenciar su oído a la gente de su barca y abrir su oído a Jesús. Si Jesús te está diciendo: ven, sal, camina, tú vas, sales y camina. ¿Cuánta gente que esté en este lugar puede, no levante su mano, pero puede decir: pastor, hoy tengo yo la certeza que estoy en la barca correcta? Número 1. Y número 2, pastor, aunque esté en la barca correcta, yo no voy a escuchar a la gente de la barca, voy a escuchar a Jesús, porque Jesús es el que te introduce en lo sobrenatural, porque Jesús es el que te dice: hijo, hija, camina sobre el agua, hijo, hija, suelta la barca, hijo, hija. Y cuando tú empiezas a caminar sobre el agua, lo primero que pasa es que tu barca comienza a hablar en contra tuya. Póngala ahí. La primera manifestación que estás caminando en lo sobrenatural es que tu familia se saca de onda. No lo entienden.
Yo creo que a Joel algo le pasó. La gente que te conoce te empieza a desconocer. ¿Qué le pasó? Te digo, ¿qué le pasó? Tuvo un encuentro con Dios. Te digo, ¿qué le pasó? Ahora camina en lo sobrenatural. Te digo, ¿qué le pasó? Ahora introduce a las personas a lo sobrenatural. Te digo, ¿qué le pasó? Ahora opera en milagros, en señales, en maravillas.